Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día vamos a hablar sobre el atributo de Dios de la voluntad. Cae este atributo de Dios dentro de los atributos comunicables. Así que Dios a ti y a mí también nos ha dado la bendición de tener voluntad para hacer o no hacer cosas. Pero primero vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos bendiga en el estudio de su bendita palabra. Señor Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, tu voluntad revelada a nosotros. Gracias porque en tu palabra encontramos tus mandamientos, tus preceptos, tus ordenanzas, tu ley, que es santa, justa y buena, y que nos lleva a hacer lo que a ti te complace. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También gracias por tu voluntad secreta, que no conocemos, pero que es buena, porque proviene de ti. A ti pues es toda gloria, honra, alabanza y reconocimiento por siempre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias. Amén. Así que bueno, vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Pablo nos dice en Efesios que Dios está actuando a favor tuyo y mío y de la humanidad en estos términos. Porque Él, Dios, nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Todas las cosas están ocurriendo, han ocurrido y ocurrirán de acuerdo a un plan que Dios tiene trazado, un plan que Dios ya ha hecho, con un principio y con un final glorioso. Este plan es para dar gloria a Dios y para bendecir a multitud de personas como tú y como yo. Bendito es Dios. Así que todo se está desarrollando conforme a su buena y santa voluntad. Aunque no entendamos por qué ocurren ciertos eventos en nuestras vidas, en las vidas de otros, en la vida de la gente en general, en todo el mundo, es así bueno que ocurra, porque es para bendición de las personas y la gloria de Dios. Vamos a ver entonces en el siguiente versículo en Apocalipsis lo que nos dice. Pues tú creaste todas las cosas. Nuevamente se usa mucho la palabra todo, toda. Y existen todas las cosas porque tú las creaste según tu voluntad. Dios creó, además de todo el universo físico, ha creado un universo espiritual. Dice la Biblia que los señoríos, que los diferentes niveles de jerarquización en los ángeles, Dios los creó para la gloria de su nombre. Y seguramente que además para beneficio del ser humano. Buena medida de eso nos lo dice en la Biblia cuando dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Sigamos leyendo en la Biblia lo que nos dice acerca de que Dios gobierna el mundo, el universo. El gobierno humano depende de la voluntad de Dios. Nuestros gobernantes, nuestras autoridades están ahí porque Dios quiere que estén ahí ejerciendo la administración, ejerciendo las leyes para el bien común. Veamos cómo dice en la Biblia en el libro de Daniel. Durante 7 periodos de tiempo, le dice Dios a Nabucodonosor, el rey babilónico, vivirás de esta manera hasta que reconozcas que
el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. El Altísimo gobierna los reinos del mundo. Dios está gobernando sobre China, sobre Estados Unidos, sobre Rusia, sobre Europa, sobre tu país, sobre el mío. Y es Dios quien decide que ocurran ciertos eventos, como ahora actualmente que tenemos la pandemia del coronavirus. Dios así lo ha permitido. Y esto será para beneficio de mucha gente y para la gloria de Dios. No entendemos cómo pueda ser esto, porque vemos que hay gente que se enferma, que sufre y que muere. Sin embargo, mucha gente volverá los ojos a Dios. Mucha gente se arrepentirá de sus caminos malvados para recibir el perdón de sus pecados y tener una vida eterna con Dios. Así que el gobierno humano es puesto por Dios. También así nos dice la Biblia en el siguiente versículo, en el libro de Romanos 13:1. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. ¿Por qué razón? Pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. El alcalde, el gobernador, está puesto por Dios para bien de la comunidad. Y nosotros tenemos que obedecer a las autoridades. Esa es la razón principal por la que la iglesia en este momento nos estamos reuniendo de una manera virtual, de vía internet, porque el templo tuvo que ser cerrado de acuerdo a la petición de las autoridades para evitar un contacto estrecho entre los miembros de la iglesia. Así, bueno, pues Dios está soberano, Dios está reinando y en su voluntad Dios ha puesto reyes, ha puesto gobernantes, ha puesto primeros ministros para bendición tuya y mía. En la iglesia primitiva, el concepto que se tenía de la soberanía y la voluntad de Dios era muy claro, tan claro que sabían que lo que había ocurrido muy poco tiempo atrás sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo no estaba fuera del control de las manos de Dios, sino que cada uno de los eventos que concurrieron en la crucifixión de nuestro Señor estaba ya visto, previsto. Veamos cómo dice así en la Biblia lo que ocurre con nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la iglesia se pone a orar y dice a Dios. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, en Jerusalén. ¿Qué ocurrió? Dice que Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, que los gentiles y el pueblo de Israel, todos estos que eran enemigos, vamos a decirlo así, enemigos naturales, enemigos políticos, enemigos religiosos, todos estos se unieron. Herodes era enemigo de Poncio Pilato y se unió. El pueblo de Israel se unió con el pueblo gentil que para nada era bienvenido. ¿Y se unieron para qué? Estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad, tu voluntad. Así que la iglesia primitiva reconocía que todos los eventos que concurrieron en la crucifixión de nuestro Señor Jesús estaban bajo control, que Dios tenía un perfecto control
de lo que estaba ocurriendo, que no se le salió nada fuera de las manos. Aún eventos pequeños, eventos circunstanciales, eventos íntimos en la vida de nuestro Señor Jesucristo estaban contemplados en la voluntad de Dios. Veamos cómo dice así en el Evangelio según San Mateo. Dice lo siguiente: mientras comían, les dijo Jesús, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? Jesús contestó: uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Jesús estaba hablando de una profecía que se había escrito en el Antiguo Testamento y que se estaba cumpliendo en ese momento ante la vista de sus discípulos. Jesús estaba diciendo que Dios tenía un perfecto control de todos los eventos y que la voluntad de Dios se estaba cumpliendo en ese justo momento. Veamos cómo está escrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, que dice así: hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Un salmo en el cual se estaba hablando proféticamente que en el tiempo de nuestro Señor, su amigo, su camarada, con quien solía compartir el pan, este amigo le traicionaría. Sabemos que Judas traicionó a Jesús, habiendo sido un discípulo, amigo de Jesús, por alrededor de 3 años. También vemos cómo Judas traiciona a Jesús por dinero, y eso está escrito así. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. En el Antiguo Testamento hay una parte, hay un escrito en donde se habla que se compra un terreno y se paga un dinero. Lo vamos a ver en este versículo y nos dice que son 30 piezas de plata. Veámoslo. Dice así Zacarías: así que les dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata. Esta palabra que está en el Antiguo Testamento es aplicada a Judas Iscariote, que traiciona a Jesús por 30 piezas de plata. Y así todos los eventos que se desarrollaron en la vida de nuestro Salvador, en la crucifixión de nuestro Señor, estaban ya contemplados, previstos y en las manos de Dios. Cuando los soldados romanos lanzan sus dados a suertes por la ropa de Jesús, en el Antiguo Testamento estaba también contemplado esto, y así todos los demás eventos. Así que la iglesia primitiva reconocía la soberanía, la autoridad y la voluntad de Dios en los eventos humanos. Un tema muy importante que ha sido causa de debate, de incógnita, de reflexiones, de preguntas, es acerca del sufrimiento. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que un niño inocente pueda nacer con algún, vamos a decirlo de esta manera, o algún defecto físico, alguna disfunción de su organismo? ¿Por qué Dios permite que una persona inocente sufra un asalto y muera en el intento del asalto, asesinado
por su asaltante y homicida. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y bueno, es esto a debate, y nosotros lo que podemos decir es que Dios, en su soberanía, en su conocimiento, en su misericordia, en su gracia, Él ha dispuesto que se permitan que ocurran ciertos eventos. Vamos a ver cómo dice en la Biblia lo siguiente. Recuerden que es mejor sufrir, dice Santiago, dice Pedro, otra vez atrás. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Es mejor sufrir haciendo el bien que sufrir por hacer el mal, porque haciendo el mal merecemos ese castigo. Pero aquí Pedro dice, ¿por qué si yo hago el bien sufro? Hay cosas que nosotros no podemos entender, y esto cae en la voluntad secreta de Dios. Hay cosas que nunca vamos a saber porque Dios así lo ha determinado, pero que finalmente debe de ser bueno porque proviene de Dios. Veamos pues entonces cómo Santiago nos anima a vivir la vida para agradarle a Dios. De esta manera nos dice Santiago. Presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. Y dice Santiago lo siguiente, ¿cómo saben qué será de su vida? ¿Qué será de su vida el día de mañana? Tú y yo, ¿cómo sabemos si vamos a vivir el día de mañana? ¿Cómo estamos seguros? No hay seguridad. Nosotros estamos a la gracia y a la misericordia de Dios, y así debemos de reconocerlo. Santiago nos enseña, así es como tenemos nosotros que decir lo siguiente: la vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es entonces, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Porque nuestra vida es como una neblina que aparece y en unas cuantas horas ya no existe. Así que Dios quiere que tú y yo vivamos una vida en fe, confiando en que Dios hace lo mejor para nosotros, aunque no lo entendamos. Así es como Dios espera una respuesta de su Hijo, del cristiano. Bueno, vamos a ver entonces ahora que, por así decirlo, nosotros tenemos el conocimiento de que Dios tiene una voluntad secreta y una voluntad revelada. Vamos a ver lo que dice Moisés con respecto a este punto. En Deuteronomio 29:29 nos dice Moisés de esta forma: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. Ahí está la voluntad de Dios secreta, ¿sí? Nosotros no conocemos por qué Dios ha permitido el coronavirus. No lo sabemos. Esa es la voluntad secreta de Dios. No se nos pedirá cuenta de ello, de esto. No sabemos. Pero, sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre, para siempre, de todo lo que se nos ha revelado. La voluntad revelada de Dios son sus mandamientos, preceptos, ordenanzas, leyes. Y la voluntad revelada es para que nosotros la hagamos. Sigamos leyendo. A fin de que obedezcamos.
La voluntad revelada. La ley de Dios, los preceptos nos han sido dados para que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones o ley o mandamientos. Así que pues Dios, nos dice Moisés, tiene su voluntad secreta y no la conoceremos. Pero la voluntad revelada es para que nosotros y nuestros hijos la ejecutemos. Así, bueno, pues tenemos que hay una voluntad revelada que viene siendo sinónimo de mandamientos. Y tenemos una voluntad secreta que viene siendo los decretos ocultos de Dios. Lo que Dios guarda en sí, que nadie lo conoce. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice que Él vendrá por su iglesia y que ni el día ni la hora la conoce nadie, ni los ángeles del cielo, y después agrega, ni el Hijo, sino solo el Padre, lo que lo tiene en su potestad, en su poder. Dios tiene un decreto secreto que tiene fecha. Dios ha dicho cuándo el Señor Jesucristo regresará, vendrá por su iglesia santa y amada. Solamente el Padre lo sabe. Y ese es un secreto que Dios lo guarda en sí. Así que si alguien dice que el Señor Jesucristo vendrá el 30 de abril del año 2020, esa persona está totalmente equivocada. Bueno, sigamos hablando acerca ahora de la voluntad revelada de Dios, que vienen siendo los mandamientos de Dios, y están ahí para que tú y yo lo cumplamos y seamos felices, otra gente pueda ser bendecida y Dios sea glorificado. Vamos a ver cómo nos dice en la carta de Efesios que escribe en Mateo 6:10, dice así: que tu reino venga pronto. El Señor Jesús nos enseña en el Padre Nuestro que nosotros tenemos que orar de esta manera: que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Esa voluntad se refiere a la voluntad revelada de Dios, se refiere a los mandamientos de Dios. Qué maravilloso es saber que nosotros podemos pedir que la voluntad de Dios sea cumplida, porque ha sido revelada. ¿Y cuál es? Pues es que la gente se arrepienta de sus pecados, voltee a Dios, busque el perdón de sus pecados y empiece a vivir una vida santa y digna de Dios, haciendo el bien. La voluntad de Dios es que la gente conozca al Señor Jesucristo como su Salvador. La voluntad de Dios es que hagamos el bien, que vivamos cumpliendo las órdenes, mandamientos de Dios. Esa es la voluntad revelada de Dios. Dice en el Nuevo Testamento que nosotros nos debemos de ganar nuestro pan trabajando. Pablo dice: si alguno robaba, ya no robe más, ahora trabaje. Entonces, esa es la voluntad revelada de Dios, que nos ganemos nuestro pan con el trabajo. La voluntad de Dios es que hagamos el bien a nuestros amados, a nuestra familia. Y dice, y mayormente a los fieles, a los creyentes. Entonces tenemos que cuidar también de los hermanos que se congregan en nuestra iglesia. La voluntad de Dios es que cuidemos de que el huérfano tenga un pan y que la viuda tenga apoyo. Esa es la voluntad revelada de Dios. Vamos a ver cómo nos dice en el siguiente versículo cómo Dios quiere que nosotros vivamos la voluntad revelada de Dios. Dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan
¿Y qué es lo que Dios quiere que hagan? Pues lo que está en la Biblia, sus mandamientos, sus preceptos, sus ordenanzas. También así nos los dice en la epístola de Romanos. Tú sabes lo que a Él le agrada. Sabes bien qué es lo correcto. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo correcto? Porque se te ha enseñado su ley. Así que a través de la Biblia, de los mandamientos, nosotros podemos agradar a Dios, cumplir su voluntad. Y finalmente, en Primera de Juan, nos dice lo siguiente. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. ¿Y qué es? Pues que tu vecino conozca al Señor Jesucristo, que tu familiar se convierta al Señor. Eso es lo que a Dios le agrada. Dios quiere sobre todas las cosas que el hombre sea salvo. Así lo dice en el Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Sobre la voluntad secreta de Dios podemos decir que es la voluntad que Dios tiene en sí mismo, que nosotros no conocemos, y que en un momento dado, cuando se cumple ese propósito, esa voluntad de Dios, entonces ya la podemos conocer como una voluntad revelada. Sin embargo, siempre habrá cosas que nosotros no sabremos acerca de Dios, que Él lo guarda en su persona. Vamos a ver cómo Santiago nos enseña acerca de la voluntad secreta de Dios. Dice así: lo que deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, nosotros podemos decir que Dios es quien tiene perfecto control de nuestras vidas. Y si Dios nos da la vida, y si Dios permite, podremos hacer una cosa u otra en un X tiempo de nuestra existencia. Vamos a ver cómo muchas cosas que Dios las tenía dentro de sí mismo, nos lo muestra cómo se fue desarrollando de acuerdo a los eventos humanos. En José, la historia de José en Génesis nos dice de que la voluntad revelada de Dios es que los hermanos de José le amaran, lo cuidaran, lo ayudaran, y sin embargo hicieron lo contrario, desobedeciendo la voluntad revelada de Dios. Provocaron que José fuese vendido como esclavo, y en la última instancia fuera gobernador de Egipto y pudiese mantener con vida tanto al pueblo de Egipto como al pueblo santo de Dios, el pueblo de Israel. Lo vemos así en Génesis, que dice: ustedes se propusieron hacerme mal. Iban en contra de la voluntad revelada de Dios, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Así que la voluntad revelada de Dios es que los hermanos de José le hicieran el bien. Desobedeciendo a Dios, buscaron el mal para José. Pero la voluntad secreta de Dios es que movió todo para el bien, tanto del pueblo de Egipto como para el pueblo de Israel, y para bendición y bienestar tanto de José como de su familia. Entonces Dios muchas veces Él no nos dice lo que hay en su voluntad secreta, pero sabemos que es bueno, que es buena. Bueno, sigamos hablando ahora acerca de que en Corintios Pablo nos dice lo siguiente: pero iré y pronto, y dice, si el Señor me lo permite. Aquí Pablo se acoge a la voluntad secreta de Dios. Yo no sé qué va a pasar, dice Pablo. Yo quiero ir
y pronto, pero si Dios me lo permite. Y si esa voluntad secreta va conforme a lo que Pablo tenía en su corazón, qué bueno. Y si la voluntad secreta de Dios es que Pablo no vaya, pues también qué bueno. También vemos nosotros en el Evangelio cómo el Señor Jesús nos dice que habrá personas que van a creer en la voluntad revelada de Dios y habrá gente que no crea en ello. Lo dice el Señor Dios de esta manera. En esa ocasión, Jesús hizo la siguiente oración: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas. ¿Qué cosas? El Evangelio, las buenas noticias de los que se creen sabios e inteligentes, y por revelárselas, el Evangelio, a los que son como niños. Dice, sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Entonces, la voluntad secreta de Dios era que este Evangelio iba a llegar a la gente. Estas buenas noticias iban a ser promulgadas, iban a ser expuestas, iban a ser declaradas, iban a decirse a toda la gente. Pero los sabios y entendidos no las iban a entender, no las iban a coger, y los niños, y las personas con una mente confiada como un niño, iban a tomarlas. Así, bueno, pues esa voluntad secreta ahora se hace una voluntad revelada. Jesús lo dice, ahora Padre, yo te alabo porque tú así lo quisiste. Pero antes de este momento, la gente no lo sabía. Bueno, vamos a terminar finalmente con lo que dice aquí en Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, quien quiere que todos, Dios quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que todas las personas sean salvas. Sin embargo, esa es la voluntad revelada de Dios. En la voluntad secreta de Dios habrá gente que no crea en el Evangelio. Vamos a verlo así como dice aquí en la siguiente cita de Pedro. Dice, no quiere que nadie sea destruido. Dios quiere que todos se arrepientan. Esa es la voluntad revelada de Dios. Dios quiere que todos se arrepientan. Y vemos en esta cita de Mateo 7:13, pero solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Entonces, aquí lamentablemente va a haber gente que no va a creer en el Evangelio. Entonces, por un lado, la voluntad revelada de Dios es que todos los hombres crean. Y en la voluntad secreta de Dios va a haber algunas personas que no van a creer en el Evangelio de Dios. Nosotros podemos decir entonces que Dios puede ser malo, porque a algunos Dios no los atraerá así. De ninguna manera. Dios no tiene pizca de maldad. Vamos a ver cómo dice en el siguiente versículo de Ezequiel. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Dios no quiere la muerte de las personas. Así que a Dios no le podemos endilgar el título de un Dios malo, de un Dios pecador, de un Dios que busca la muerte de la gente. No, Dios quiere que todos sean salvos. No me complace la muerte de los perversos. Sin embargo, ocurre. Vamos a ver qué dice en el siguiente versículo. Dice, y cuando sean tentados, dice Santiago, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios no puede tentarte. Dios no es malo. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué hacemos el pecado? La tentación viene
de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Así, bueno, pues Dios no es tentado por el mal y Dios no tienta a nadie. Dios no es malo. Nosotros, de nuestros propios deseos malos, caemos en tentación, hacemos lo malo. Quiere decir esto que si bien es cierto que hay gente que se pierde, es porque ese pecado le obstruye, le ciega y no ve la luz de Cristo. Lamentablemente así ocurre, aunque Dios quiere que mucha gente venga a Él. Vamos a terminar pues en este versículo de Hechos 2:23 que dice: pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo. Cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. O sea, aquí nosotros vemos que lamentablemente mucha gente no ve el mandamiento de Dios y lamentablemente lleva a Jesús a la cruz del Calvario. Amigos, terminamos con esto. La voluntad de Dios, la voluntad revelada de Dios es que tú creas en Jesús como tu Señor y Salvador. La voluntad revelada de Dios es que tú obedezcas sus mandamientos. La voluntad revelada de Dios es que ames a Dios con todo tu corazón, tu mente, tu fuerza y tu alma. La voluntad revelada de Dios es que ames a tu prójimo como a ti mismo. La voluntad secreta de Dios no la sabremos hasta que ese evento llegue, como por ejemplo cuando el Señor Jesús venga por su iglesia. Sabremos entonces la voluntad secreta de Dios, que se convertirá en voluntad revelada, pero habrá siempre algo de Dios que no vamos a saber, porque Dios es infinito. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios su bondad y su misericordia para con nuestra vida. Señor Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bondad para cada uno de nosotros. En tu voluntad revelada nos has mostrado que tus mandamientos son justos, buenos y santos. Ayúdanos a hacerlo. Gracias te damos en el nombre de Jesús por el día de hoy, que aunque estemos en una pandemia, tú estás soberanamente actuando. Tú quitas y pones reyes, y tú permites esta situación de la pandemia para la gloria de tu nombre y bendición de mucha gente. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, te estamos invitando para que te unas a nosotros en oración todos los días de lunes a domingo, de 6 a 6:30 de la tarde, pidiéndole a Dios que Él tenga misericordia de este pueblo y que a través de su Espíritu Santo los convenza de pecado, les muestre que son pecadores y vayan a la cruz de Jesucristo. También te invitamos para que nos sigas en Facebook y en YouTube, Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Mi teléfono 7711-7291-45 a tu disposición. Reúnete con nosotros todos los miércoles, los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 12 del día. También suscríbete a nuestro canal y aquí vas a encontrar los anteriores estudios. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.